Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso. Y vamos a tener un miércoles más en una escuela bíblica, ¿verdad? Donde somos edificados por la palabra de Dios y somos enseñados por la palabra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y para siempre es su misericordia. Recuerda que en esta clase, culminando ya con esta clase de escuela bíblica, la clase de métodos de estudio bíblico. Recuerda que estamos dando una introducción al estudio de la Biblia, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo ser edificados por la palabra de Dios. Y en este último tiempo, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de ser edificado con la palabra de Dios, debe ser guiado con la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo momento, él debe de ser guiado por las escrituras. El profeta Oseas dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Luego más adelante lo vemos con el profeta donde dice: y enviaré hambre a la tierra. Y no dice hambre física, hambre de frijolitos, ¿verdad? Como decimos los hondureños, hambre de arrocito o casamiento. No, sino hambre de la palabra de Dios. La gente va a querer escuchar la palabra y no va a haber forma. La gente va a querer escuchar y escudriñar las escrituras, pero ya el tiempo se ha acabado o el tiempo se ha de haber acabado y no hay nadie que predique, porque la iglesia ya no va a estar. Y el juicio de Dios ya estaría con las naciones, sobre las naciones y con el pueblo judío. Hoy que podemos, hoy que están los medios, hoy que tenemos la Biblia, este libro tan poderoso, tan sobrenatural, hagámoslo. Estudiemos la palabra de Dios, estudiemos las escrituras, que Jesús lo dijo: ¿quieren conocerme? Escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Voy a hacer una oración inicial. Recuerda, los días miércoles somos edificados por la palabra. Tú toma un lápiz, toma un papel y toma tu Biblia, porque el libro que estudiamos, nuestra fuente de información, es la palabra de Dios, es la Biblia. Así que toma un lápiz, toma un papel y trae tu Biblia también para corroborar lo que nosotros estamos estudiando, que tenga fundamento bíblico. Recuerda al final de esta enseñanza hacer tus preguntas. Si tienes preguntas ya sea del tema o tienes preguntas de otras consultas bíblicas, tú las puedes hacer al final de esta enseñanza y de esta conferencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, porque nos permites poder ver tu mano poderosa, poder contemplar, Dios, tu hermosura, poder contemplar, Dios, todo lo que tú haces y todo lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Dios, porque somos edificados con el poder de tu palabra, porque somos edificados, Dios, por la palabra de Dios, somos edificados por las escrituras, porque somos enseñados, somos redarguidos, somos corregidos en justicia, a fin que el hombre sea preparado para toda buena obra. Gracias, Dios. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por aquellos que tienen una dolencia. Oramos por aquellos que tienen una enfermedad. Y declaramos, Señor, que todo síntoma sale de su cuerpo, Dios. Todo dolor de cabeza, todo dolor de espalda, toda fiebre, toda gripe, toda tos, Señor, todo dolor sale de su cuerpo en el nombre de Jesús. Y declaramos que son sanos. Todo sida, todo cáncer, todo tumor es destripado. Toda enfermedad sale, llega la mano poderosa de Dios, llega la salud y se va la enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo creemos, lo declaramos y creemos que seguimos viendo milagros en el área de la salud. Seguimos viendo milagros, Dios, poderosos de parte tuya, Dios, en tu pueblo, en tus hijos y en tu familia, Dios. Declaramos la protección de Dios, declaramos la gracia de Dios y declaramos que la mano poderosa de Dios llega a tu casa, llega a tu familia, llega a los tuyos y el Dios vivo está cuidándote. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Recuerda, todos los días miércoles y hoy como un día miércoles
tenemos nuestra escuela bíblica ministerial edificados por la palabra de Dios. Y hoy, concluyendo con esta clase que se llama Introducción al Estudio Bíblico, vamos a ver los últimos 3 métodos de estudio bíblico. Ya el otro miércoles entraríamos a otra clase, ya un poquito más específica. Vamos a ver el pensum, vamos a ver las clases para que podamos ir digiriendo la información de la Biblia como un niño, ¿verdad? Primero va con Pepe, con biberón, primero con leche materna, con fórmula, Pepe, biberón, con comida, luego hasta llegar hasta comer carne, hasta ya los más sólidos, los más fuertes. Entonces vamos a empezar con este estudio bíblico y luego vamos a ir poco a poco viendo los diferentes temas hasta llegar a temas ya más profundos, como es la eternidad, como lo es la predestinación, como lo es el conocimiento previo de Dios, o omnipresente, omnisciente y omnipotente, la naturaleza de Dios, si la salvación se pierde o no se pierde, los temas escatológicos, que son temas muy profundos, entonces verlos desde todos sus contextos, temas teológicos, que son los pilares del cristianismo. Todo eso lo vamos a ir viendo como a medida que vayamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a entrar ya de lleno los últimos 3 métodos de estudio bíblico. Si usted tiene lápiz, tiene papel, anote, ¿verdad? Recuerde que puede hacer sus preguntas al final de la reunión. Al final de la enseñanza usted puede hacer sus preguntas, ya sea del tema, ya sea de otros temas o de otras consultas que usted tenga, las puede hacer. Ok, los 3 tipos de métodos que vamos a estudiar en esta noche. Es muy importante, ¿verdad?, poder utilizarlos, todos los que hemos visto, para el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a ahondar, vamos a profundizar, no vamos a ir por las orillas, sino que vamos a profundizar en un estudio y vamos a comprender de mejor forma lo que los escritores recibieron, la revelación que Dios les dio de una forma original, no alterada, ¿verdad? Recuerden que los escritos bíblicos fueron escritos en griego, hebreo y arameo, y en el transcurso del año, de los años, se han ido adaptando las palabras al jerga o al lenguaje, popular, en el inglés, en el francés, en el alemán, en el español. Entonces se ha ido perdiendo un poco el origen del significado de la palabra. Una palabra hebrea o griega pueden haber hasta 60 o 600 significados en otros idiomas. Por eso es importante estudiar la Biblia en el lenguaje original. Primero, el método analítico. Los últimos 3 métodos. Método analítico, usted anótelo. ¿Qué significa método analítico? Viene de la palabra analizar y es del griego que dice descomponer. Cuando usted está analizando algo, usted se va de lo general para lo específico. Usted cuando comienza y lleva su carro a un taller mecánico, ¿usted qué le dice? Analíceme el carro cómo está, o chequéeme el carro cómo está. Él viene, usted le da la llave, ok, le descompone completamente el carro, no se lo desarma, va y se lo da en pedazos, pero sí le chequea todo de tal forma que lo parte, le chequea el motor, le chequea las puertas, le chequea el sistema eléctrico, le chequea el sistema de inyección, le chequea las suspensiones, las llantas. O sea, no va a chequear el carro en una forma general. No se puede, será imposible. Chequea el carro de una forma específica en el motor, los sistemas, las llantas, suspensiones, rines, frenos, X cosas. Entonces, la palabra analizar significa en el griego descomponer. Cuando usted agarra un versículo, un libro o un capítulo de la Biblia y usted aplica el método analítico, usted va a descomponer ese versículo. Usted lo que está haciendo es que lo que va a hacer es que va a analizar completamente ese versículo. De ahí viene la palabra el análisis. El método opuesto es sintético. Ya usted ya no descompone, sino une.
une, pero en este caso estamos viendo el método analítico, que es descomponer. Yo voy a descomponer un versículo o voy a descomponer un libro. ¿Cómo yo lo descompongo? Lo voy a ir resumiendo en partes. Lo voy a ir desarrollando en partes. Ok, algunas preguntas que uno se hace cuando está haciendo el método analítico es el examen estructural. Es una estructura que nosotros hacemos. Una reorganización del texto bíblico. Lo segundo es un bosquejo del contenido. Una presentación sistemática de los pensamientos del el escritor. Y tercero, la observación. La búsqueda de la enseñanza que se está dejando en el versículo. Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo vayamos desarrollando. Entonces, en el método analítico pasamos de lo general a desarrollarlo a lo específico. ¿Qué es lo que buscamos? 1. Descomponer el versículo. 2. Buscar una idea que está dando el lector. Y 3. Tener una conclusión del contenido. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. En el libro de San Juan, capítulo 1. Si usted va al libro de San Juan 1, vamos a descomponer y vamos a hacer este estudio para poder entender el estudio analítico. San Juan, capítulo 1, voy a leer solo desde el 1 hasta el 17. Para poder entender, vamos a descomponerlo, vamos a saber lo que el autor quiere dar a entender y el tema central, ¿verdad?, de este estudio analítico. El título se llama San Juan capítulo 1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el primogénito con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbró a todo el hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver si aplicamos estas tres preguntas para poder hacer un análisis o un estudio analítico? Les voy a repetir las preguntas. Lo primero que hacemos es un examen estructural. Ok, vamos a hacer una estructura de este versículo. Juan, el discípulo amado, nos presenta tres facetas de este versículo. Primero habla que alguien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo segundo habla que ese verbo ya existía desde antes que viniera a este mundo. Ya había una preexistencia. Miren, a los suyos vino y no lo recibieron. Para los que creen en su nombre, se le fue potestad ser llamados hijos de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conocía. Y la tercera faceta que presenta es que este personaje trae la gracia al ser humano. Dice que por Moisés vino la ley, pero por Jesucristo vino la gracia. Entonces, las tres facetas que nos habla en este versículo para hacer una estructura es, primero, que alguien se hizo carne. El verbo se hizo carne. Lo segundo es que este verbo ya tenía una preexistencia, o sea, ya existía desde antes que viniera a este mundo físico. Y lo tercero es que su ministerio, su llamado, permitió que entrara la gracia a las condiciones del hombre. Ese es un examen estructural. Lo segundo, hacemos el bosquejo del contenido. Este es el pensamiento que nos muestra el autor. ¿Qué nos está presentando el autor con este tema? Primero nos está presentando que Jesús ya existía. Él tenía una preexistencia antes de hacerse carne en este mundo físico. Y que su naturaleza y su condición como Dios vino primero y se manifestó en preexistencia y luego vino en carne. Y esa manifestación en carne es que nos lleva a que nosotros tengamos gracia y seamos salvos por gracia. Los tres versículos claves para hacer ese análisis y ese bosquejo está en Juan 1, en Juan 10, perdón, Juan 1:1, Juan 1:10 y Juan 17. Y lo voy a leer. Primero Juan 1:1, donde él nos habla que el verbo se hizo carne. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya usted ya ha hecho un bosquejo de lo que el autor quiere que la gente entienda cuando lee este pasaje. Y por último es la observación, la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que Jesús vino a este mundo. Él ya existía antes que el mundo fuera. Él ya existía antes que nosotros fuéramos. Él ya existía. Y él vino en carne y hueso, en el tiempo, en el lugar y en el momento preciso. Vino en carne y hueso para cumplir la ley y para que a través de él nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Este es un mensaje analítico o un estudio analítico de la palabra de Dios. Vamos a ver el otro estudio, que es el estudio crítico. Este ya requiere un poquito más de técnica, ¿verdad? El estudio crítico, pero es muy lindo poder estudiar la Biblia de esta forma. Yo te quiero decir, amado hermano, que tú puedes utilizar todos estos métodos para poder estudiar la Biblia, y lo puedes utilizar todos. Y en todos ellos vas a ser edificado. Cada uno de esos estudios van a edificarte tu vida, van a edificar tu espíritu, y vamos a conocer más la palabra de Dios cuando los comencemos a practicar. Método crítico, anótelo. Viene de la palabra griega krino, que quiere decir juzgar. Yo voy a agarrar un libro de la Biblia y lo voy a juzgar. Van a haber una serie de preguntas que yo voy a hacerme de ese libro para poder estudiar ese libro y aplicar este estudio crítico. Significa juzgar. Entonces, así llamamos la Biblia, la agarramos un versículo bíblico y comenzamos comenzamos a juzgar algunos manuscritos de la palabra de Dios. No juzgarla en el sentido de contradecirla, no, sino en el sentido de sacar la información que tiene el libro, haciéndonos una serie de preguntas para conocer un poco más de la palabra de Dios. Hoy en día existen alrededor de 5.338 copias de la Biblia, en donde en algunas copias le quitan versículos, le ponen versículos, le quitan palabras y le ponen palabras. Entonces podemos decir que hay 5.338 copias alteradas de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, hacer todos estos estudios para conocer con profundidad la Escritura.
Ahora, en el estudio analítico, el estudio crítico, ¿qué es lo que vamos a preguntarnos? Primero, la paternidad literaria. ¿Quién escribió el libro? Anótelo usted si tiene lápiz y papel. Primero nos vamos a preguntar quién escribió el libro. Lo segundo es a quién va escrito, el destinatario. Lo tercero que nos vamos a preguntar se llama es ¿dónde se escribió el libro? Cuarto es ¿cuándo se escribió el libro? Y quinto, ¿cuál era el objetivo del autor? 5 preguntas que nos vamos a hacer para poder hacer este estudio crítico. ¿Cuáles son? ¿Quién escribió el libro? ¿A quién iba dirigido el libro? ¿En dónde está escrito el libro? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Y cuál era el objetivo del autor al escribir este libro? Este es un estudio crítico y lo vamos a implementar y nos vamos a agarrar el libro de Romanos. Vamos a estudiar el libro de Romanos, el libro de Mateo. Vamos a estudiar el libro de Mateo y vamos a hacernos, ¿verdad?, estas preguntas en cuanto a la palabra de Dios. Primero, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? Permítame. Primero, ¿qué preguntas nos vamos a hacer en cuanto a este libro? ¿Quién escribió el libro? Es la primera pregunta. ¿Quién escribió el libro? Entonces, el libro de Mateo fue escrito por Mateo. Mateo, uno de los discípulos que Dios llamó o conocido también como Leví. El libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, fue escrito por Mateo o por Leví. Ahí ya respondimos esa pregunta. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es ¿a quién se escribió el libro de Mateo? El libro de Mateo fue escrito, oiga bien, a los judíos. El libro de Mateo va dirigido a los judíos. Para ellos escribió Leví el libro de Mateo. Ahora, el lugar donde se escribió. El libro de Mateo se escribió en Judá o Israel. Recuerden que en el tiempo de Jesús, en el libro de los Hechos nos dice cómo está segmentado geográficamente Israel. Dice, y serás testigos en Israel, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estaba Israel, la nación de Israel, Judea, que era toda la proporción, todo el territorio, en Samaria, que ya era otra zona, por decirlo así, en Honduras, Centroamérica, América y todo el mundo. Entonces el libro de Mateo fue escrito en Israel, en Judea. Ahí fue escrito el libro de Mateo. Y iba dirigido a los judíos. Quien lo escribió, Mateo, o conocido como Leví. Cuarta pregunta. ¿Cuándo se escribió el libro? ¿O cuándo se escribió el manuscrito? El libro de Mateo fue escrito aproximadamente en el año 50 al año 70 después de Cristo. Oiga bien, anótelo. El año 50 al año 70 después de Cristo fue escrito el libro de Mateo. Y el último es cuál es el objetivo del autor. Y ese lo podemos sacar en la palabra clave, el cumplimiento. Todo el libro de Mateo lo que habla es el cumplimiento de la profecía de Jesús, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la venida de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Ahí se resume todo el libro de Mateo, que es el cumplimiento. En Mateo usted va a dar el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Va a haber el cumplimiento que Jesús le habló a los judíos, que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplir la ley. También en el libro de Mateo usted va a estudiar lo que es el llamado de los discípulos, cómo Jesús los llamó, el cumplimiento del ministerio de Jesús, el cumplimiento de su ministerio. También él habló de la venida del Espíritu Santo. Entonces esas son las facetas y el mensaje principal del libro de Mateo, su cumplimiento.
¿Cómo podemos dividir el libro de Mateo? Lo podemos dividir. Primero, la genealogía de Cristo, todo el capítulo 1. Luego los incidentes y el discurso que tuvo Jesús. Luego lo podemos dividir en los milagros que Jesús hizo en los libros de Mateo. Las parábolas que Jesús hizo en el libro de Mateo. Y cómo el libro de Mateo presenta a Jesús como el rey. Tal vez ustedes leen los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan ya presenta a Jesús de una forma diferente. Pero si usted lee los 3 evangelios, usted dirá, ¿por qué ellos escribieron y algunos escribieron lo mismo? Y no es así. Todos escribieron completamente diferente su perspectiva que vivieron con Jesús. El libro de Mateo presenta a Jesús como el rey. El libro de Marcos presenta a Jesús como el siervo. El hijo, y todos los milagros que Jesús hace y los describe el libro de Marcos, lo habla con aquellos que son gentiles. Ahí está la Fenicia, ahí está aquella mujer que empezó a clamarle a Dios y le dijo no. Jesús le dijo, no le vengo a dar la comida a los perrillos, porque no es el tiempo, he venido a hablarle a los judíos. Entonces lo ve en el libro de Marcos. Y luego el libro de Lucas presenta a Jesús como su naturaleza humana. Mateo como rey, Marcos como el siervo, el que vino a servir, y ahí es donde le dice, yo he venido a servir y no ser servido. Lucas su naturaleza humana y Juan su naturaleza de hijo de Dios. Así que todos presentan a Jesús de diferentes formas. ¿Cómo lo voy a saber esto yo? ¿Cómo se sabe esto usted, pastor? Haciendo este tipo de estudio crítico. Agarra un libro de la Biblia, X libro de la Biblia, sea desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y usted se va a hacer estas preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién va dirigido? ¿Dónde está escrito? ¿Cuándo se escribió? ¿Y cuál es el contexto del libro? Ese es un estudio crítico de la palabra de Dios. Y usted lo puede hacer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Crítico no quiere decir que usted va a criticar la Biblia. Significa que usted va a profundizar con estas palabras cada libro o cada estudio que usted haga de la palabra de Dios. El tercer libro, y vamos a culminar con este. El tercer estudio, y uno de los estudios favoritos personalmente, aparte de los estudios por palabra, o este estudio que me encanta a mí es el estudio tipológico. Este requiere un poquito más de técnica y de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted lo que va a hacer, la palabra tipológico significa tupus, que es golpear, que significa dar con fuerza a dos temas. Se lo describo. La palabra tipológico es la palabra griega que quiere decir tupo, que significa golpear, y del término tupo, que quiere decir la marca de un golpe o una impresión de forma o de un tipo. Me explico. Cuando usted está haciendo un estudio tipológico, usted lo que está haciendo es creando una copia o una marca o un tipo de eso que usted está estudiando. Un ejemplo. Por eso les digo que este tema o este estudio tipológico ya requiere un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios. Un ejemplo, yo puedo hacer un estudio tipológico de la vida de Jesús y de la vida de José. ¿Por qué de la vida de Jesús y de la vida de José? Primero, José vivió en santidad. Fue un joven que vivió en santidad y se guardó para vivir en santidad. Jesús nació sin pecado. Su condición y su naturaleza sobrenatural, él nació sin pecado. Luego vemos que José sufrió penalidades, sufrió problemas en su familia, en su casa. Luego Jesús a un inicio sufrió sus penalidades, sus dificultades. Fue dado un edicto que mataran a todos los que habían nacido en ese tiempo para matar al Mesías príncipe, que era Jesús. Y Jesús es llevado a Egipto. José, cuando él es preso y es entregado por sus amigos, por sus hermanos a los madianitas y ismaelitas,
él es llevado a Egipto. Entonces ambos, a Jesús y a José, los llevaron a Egipto para preservarlo, para preservar sus vidas y que cumplieran sus ministerios. José después de 2 años inicia su ministerio. Se cumple 10 años después. Jesús a los 10 años llega ¿a dónde? A el templo de Israel. Viene de Egipto, después llega el tiempo cuando se van a censar y van a la ciudad de Belén 2 años después, y luego después de 2 años, a los 10 años, van al templo y conocen el templo, y ahí es cuando Jesús se pierde. José cumple su ministerio 10 años después como el segundo en Israel. Estoy haciendo un estudio tipológico, estoy uniendo estos dos personajes, Jesús y José, y como un estudio tipológico se van cumpliendo sus llamados. El propósito y el llamado de José era salvar al pueblo judío. Dios lo había preservado y lo había considerado en el pueblo de Egipto para salvar a los judíos de una crisis de 7 años. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El ministerio de Jesús era para salvar a la humanidad. ¿De qué? Del pecado. Entonces podemos ver que aquel salvó a los judíos y Jesús salvó a la humanidad. ¿A través de qué? De la muerte en el madero. Entonces ese es un estudio tipológico o de una marca que yo hago de la vida de Jesús. Todo esto lo podemos hacer con Jesús. Oigan bien, todos los personajes se centran en Jesús. Si usted quiere hacer un estudio tipológico con Josué, lo va a encontrar. Con Moisés lo va a encontrar. Con José lo va a hacer. Con Abraham también lo va a hacer. Con Isaac, incluso el hijo de Abraham, también lo va a hacer. Entonces, todos los estudios de estos hombres de la edad antigua, profetas, patriarcas, todos se pegan como un tipo o como una marca o como una imprenta en la vida de Jesús. Por eso es que decimos que la Biblia es tan sorprendente, hermanos, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesús. Todo. Y los llamados que ejecutaban cada hombre en su ministerio, en años que ellos vivieron en esta tierra, o en los años que ellos vivieron en esta tierra, los cumplió Jesucristo. Todos. Por eso les digo, en la forma de un estudio tipo, todo se va a llevar a Jesús. Esto ya requiere un cierto técnica, porque también usted tiene que estudiar lo que es hermenéutica. Para poder, la palabra hermenéutica es como ir armando un rompecabezas de una carpa. Y se basó en el libro de los Hechos, cuando Pablo habla de su oficio de armar carpas. Y el armar carpas no es una sola lona, sino que hay varios pedazos que usted lo va armando hasta hacer la carpa. Entonces la hermenéutica lo que hace es que usted va armando todo el rompecabezas de un tema hasta llegar a la conclusión de ese tema, como un rompecabezas. Por eso es muy importante poder estudiar la hermenéutica, que en otro estudio lo vamos a hacer de una forma más específica. La palabra hermenéutica. Uno de los puntos que usted tiene que considerar para hacer este estudio bíblico, anótelos, o este estudio de tipológico es, primero, tiene que saber reglas de hermenéutica. Las reglas de la hermenéutica son muy importantes para que usted pueda hacer este estudio tipológico. 2, debe de tener los principios sencillos de la palabra de Dios. ¿Dónde lo va a encontrar esto usted? En Éxodos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 5. Principios de los tipos de la palabra de Dios más sencillos. Éxodos 12 y Primera de Corintios capítulo 5. Luego 3, conserve discreción y sentido común. Usted debe ser discreto cuando haga estos estudios tipológicos y use el sentido común, ¿verdad? 4, recúrrase a todas las referencias bíblicas que sea posible para respaldar la interpretación de un estudio tipo. Usted no se quede solo con una interpretación. Usted tiene que irse a estudiar todos
todas las formas posibles para poder respaldar ese estudio bíblico tipo que usted está haciendo. No quiere decir, no, porque yo lo quiero hacer así, porque yo quiero que de esta forma vean a Gedeón cumpliéndose en Jesús. No, tiene que usted estudiarlo todo. Por eso es que la Biblia y este estudio tipológico es un poquito más complejo, porque usted tiene que conocer toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Concluyo los 3 estudios que vimos hoy. El estudio analítico, que es analizar un tema y hacer una estructura de ese tema, o de un versículo o de un libro. El estudio crítico, ahí lo que hago yo no es criticar, sino es hacerme 5 preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién va dirigido? ¿Y cuál es el tema principal? Ese es un estudio crítico. Y el estudio tipológico, que es el estudio que yo hago de un golpe, que es la palabra tupos. Yo creo una imagen de este personaje con este otro. Pero para esto yo tengo que tener un estudio general de la palabra de Dios. Yo tengo que conocer completamente la palabra de Dios para poder hacer este tipo de estudio y se me facilite. No quiere decir que es requisito que usted la conozca toda, no, porque nunca conocemos completamente la palabra de Dios. Pero sí es requisito que usted la haya leído completamente y que tenga algunas generalidades de estos libros para que usted vaya haciendo los estudios bíblicos referente a esto. Vamos a ver si tenemos preguntas. Y si no, vamos ahora. Recuerde, usted puede hacer preguntas de este tema o algunas preguntas que usted tenga de la palabra de Dios. Vamos a ver aquí los hermanos. Bendecimos a la hermana Darling, que siempre está conectada, siempre está viéndonos. La hermana Dania, a la hermana Dilma Lanza, mi madre, la bendecimos. La hermana Susana Carvajal, la bendecimos allá, ¿verdad? En México, su esposo Héctor, los bendecimos también. La hermana Darle dice la pregunta 4 y su respuesta del estudio crítico. Me faltó escribir. Ok, el estudio crítico, la pregunta 4 que usted se va a hacer, repito las 4 preguntas. Son 5 preguntas. Primero, ¿quién fue el autor del libro? Usted va a agarrar la Biblia y usted va a agarrar cualquier libro, Génesis. Vaya, vamos a agarrar Génesis ahora como ejemplo para responder esta pregunta de la hermana. Ya agarramos Mateo. Vamos a agarrar Génesis y dice, la primera pregunta, ¿quién fue el autor del libro? El libro de Génesis lo escribió Moisés. Él fue el autor del libro de Génesis. Luego, ¿a quién se escribió? ¿A quién va dirigido el libro de Génesis? A la humanidad. El libro de Génesis fue escrito para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Luego, el tercero, ¿en dónde se escribió el libro de Génesis? Se escribió en Mesopotamia. Ahí estaba Moisés, Mesopotamia, o conocido la tierra de Canaán en aquel entonces, porque él no lo escribió en Egipto. Moisés no estaba en Egipto cuando escribió este libro. Él sale de Egipto, entra a la tierra de Canaán, no entra a la tierra prometida. Recuerde que él vagó en el desierto y luego estuvo 40 años. Él miró de lejos la tierra prometida y en ese tiempo escribió el libro de Génesis, cuando van a entrar a la tierra de Canaán. Entonces le podemos llamar en ese lugar Mesopotamia, que es después del río o del Mar Rojo, cruzando Egipto, toda esa parte de hoy de lo que es Jordania, Israel, Amón, hasta llegar arriba de Siria. Todo eso es Mesopotamia. Y todo eso se le conoció, o lo que hoy Israel es la tierra de Canaán. En aquel entonces todo eso era la tierra de Canaán y hoy el territorio de Israel, que es los países que hoy conocemos. Entonces vamos a decir que se escribió en Mesopotamia. ¿En dónde? Ok. Primero, ¿quién lo escribió? Moisés. Lo segundo es a quién se le escribió, a la humanidad. Tercero, ¿dónde se escribió? En Mesopotamia. ¿Cuándo se escribió? Aproximadamente el libro se escribió entre 1440 a 1200, oiga bien, antes de Cristo. 1440, perdón, a 1200 antes de Cristo. 1440 a 1200 antes de Cristo se escribió
el libro de Génesis. Luego, ¿cuál era el objetivo? Este es el quinto, hermana Darlene. La cuarta pregunta es ¿cuándo se escribió? Y la quinta pregunta es ¿cuál era el objetivo del autor? Y el libro de Génesis era presentar a la humanidad la creación y cómo se fueron expandiendo la humanidad y cómo se fue extendiendo el ser humano. El llamado de, Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la nación de Israel y cómo ésta se cumple a través de los patriarcas. Ese fue el llamado, ese fue el objetivo. Luego nos dice la hermana acá, disculpe que anda un poquito agripado por el cambio climático. La última regla del estudio tipológico. Ok. La última regla del estudio tipológico nos dice es, recuerde que cuando hacemos el estudio tipológico, la cuarta regla y la última es recurrir a todas las referencias bíblicas. Significa que si yo voy a buscar un libro o voy a hacer un estudio tipológico, voy a irme a todas las referencias de la Biblia. Sea griego, sea arameo, sea en las diferentes versiones de la Biblia. Entonces yo voy a buscar todos los recursos para poder hacer ese estudio tipológico. Y luego nos dice la hermana, también otra pastor respuesta, ¿cuándo se escribió el libro de Mateo? Se escribió el libro en el año 70 al año, perdón, el año 50 al año 70 después de Cristo. Año 50 al año 70 después de Cristo. Vamos a ver si hay otras preguntas. Estamos bien con las preguntas, hermanos. Recuerda que ustedes pueden hacer las preguntas del tema o las preguntas de otros temas que ustedes tengan y las vamos a responder. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tenga, verdad, siempre misericordia de nuestras vidas y de nuestras familias. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Gracias porque nos permite poder estudiar la palabra de Dios, porque nos permite poder contemplar tu hermosura y poder contemplar la palabra del Señor en todos sus estudios y en todas sus formas. Gracias, Dios, te pedimos que esa palabra sea viva y sea eficaz a nuestros corazones, que sea espada de doble filo, que penetre la coyuntura, los tuétanos y discierne aún los pensamientos del corazón. Oramos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, oramos por aquellas personas que tienen dificultad, oramos por aquellas personas, Señor Jesús, que necesitan, que tienen necesidad física, de salud, de fuerzas, necesidad espiritual. Oramos y declaramos que la mano poderosa de Dios llega a sus vidas, inunda sus vidas, y que tú haces milagros sobrenaturales en ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y creemos que tú sigues haciendo milagros en tu pueblo. Creemos que tú sigues obrando en tu pueblo y obrando en los hijos de Dios. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda, el próximo miércoles vamos a estar ya tocando otros temas. Ya con estas clases concluimos lo que es la introducción al estudio bíblico. ¿Por qué te va a servir esto? Ya van a ser herramientas para que tú puedas hacer un estudio bíblico con los otros temas que vamos a empezar a estudiar. Vamos a ir de lo específico, de lo general, de lo poquito, hasta llegar a lo más denso, lo más sólido. Vamos a empezar con lechita, esto es pura leche, y luego vamos a culminar. Nunca vamos a dejar de estudiar la Biblia. Nunca, jamás. Siempre la vamos a hacer porque su palabra es nueva cada mañana. Pero vamos a tratar de ir de la leche, hasta llegar a la carne, el filete, el salmón, el taco, ¿verdad? O la carne asada, como le quieras llamar. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos. Y te esperamos el próximo miércoles, recuérdalo siempre a las 7:30. Cambiamos el horario y los días lunes, miércoles y viernes vamos a estar a las 7:30 de la noche. El día domingo sí a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, ¿verdad? Y que Dios haga resplandecer tu rostro donde quiera que vayas. Bendiciones.